Días, amados hermanos. Una vez más, qué bendición que podamos estar unidos, enlazados por este medio de Facebook, del Zoom, que ha sido de gran ayuda para la iglesia, hermanos, en estos momentos complicados, difíciles, pero hemos visto la mano del Señor, su voluntad, su providencia hermosa en palabra abundante en cada uno de nosotros. Y a pesar de, como les decía, de circunstancias difíciles, ¿qué les describo, hermano? Circunstancias difíciles que hemos tenido, hemos visto ese amor del Señor para con nosotros. Entonces, hermanos, estamos muy agradecidos con el Señor. Estoy muy agradecido con Él por la iglesia que somos, por esa iglesia que el Señor va perfeccionando día a día para su gloria y para su honra. Entiendo que todo lo que nos pasa es para bien, entiendo que todo lo que nos acontece es para bien y que aún en medio de situaciones difíciles, circunstancias, situaciones que parecería que no tendría que pasar en nuestra vida como iglesia, sin embargo el Señor lo permite para que podamos darnos cuenta de realidades, enfocarnos, orar y pedirle al Señor que siga forjando nuestro corazón para gloria de Él. Yo les voy a pedir, hermanos, que oremos por necesidades, peticiones de amados hermanos que están pidiendo oración y oremos también por la congregación, darle gracias al Señor por todo lo que ha hecho y hará en nosotros y también orar por las ofrendas que te reitero que si tú quieres ofrendar, pues en el grupo de WhatsApp puedes encontrar ahí el número de cuenta donde puedes depositar tu ofrenda y así poder seguir supliendo las necesidades de la congregación. Entonces, hermanos, pues vamos a orar en esta mañana y vamos a pedirle al Señor sabiduría. Vamos a pedirle al Señor que nos llene de su luz hermosa a nuestros corazones para que podamos ver su palabra y vivir su palabra, que es lo más importante. Amado Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque podemos orar con libertad. Gracias, Señor, porque a través de Cristo tenemos ese acceso, Señor, maravilloso para poder orar, para poder comunicarnos contigo. Queremos pedirte, Señor, que escuches nuestras peticiones. No queremos hacerlo, Señor, en egoísmo. No queremos hacerlo, Señor, en conceptos humanos. Queremos pedir tu voluntad, Señor. Queremos pedir, Señor, que tú abras nuestros corazones para entender tu voluntad. Queremos pedirte, Señor, que en medio de circunstancias difíciles, Señor, más allá de quitar los problemas, de la solución de los problemas, queremos pedirte, Señor, de tu gracia para poder seguir adelante en las pruebas, sabiendo, Señor, que las pruebas, Señor, forjan nuestros corazones, nos enfocan, Señor, a través de las pruebas, Señor. Tú nos haces madurar, Señor. Tú no mandas pruebas para destruir, Señor, a tu iglesia. Tú mandas pruebas a tu iglesia, a tus hijos, Señor, para que cada día se parezcan más a nuestro Señor Jesucristo. Y en eso, Padre, te damos gloria, honra y alabanza por considerar nuestras vidas, Señor, por considerar nuestras vidas inútiles para un propósito, Señor, tan elevado de reflejar a Cristo en esta tierra, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por ese gran honor y privilegio, Señor. Y si nuestra vida sirve para que nosotros podamos reflejar, Señor, la perfección de Cristo, Señor, para que podamos reflejar, Señor, en esta vida, Señor, el carácter de Cristo, aquí estamos, Señor, para que lo que tú quieras hacer y forjar en cada corazón, en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque podemos orar con libertad y pedirte, Señor, por, por salvación, Señor, y consuelo, Señor, para la familia Contreras Sánchez, Señor. Falleció su hijo en un accidente y por eso, Padre, te pedimos que traigas consuelo, Señor, para esta familia. Qué triste acontecimiento, Señor. Lloramos con ellos, Padre. Señor, nos dolemos con ellos y te pedimos, Padre, que reflejes tu gloria, tu poder, Señor, a través de una situación tan difícil, Señor, como perder un hijo, Señor. Te oramos por Gerardo Tierra Adentro, por nuestro amado hermano. Oramos por su familia, Señor, por su hija. Oramos por las circunstancias, Señor, que tiene alrededor para que tú le des sabiduría a Gerardo, para que tú guíes su corazón, Señor, para que lo levantes, para que él sea testimonio de luz, Señor, en su hogar, para que él pueda, Señor, dirigir, Señor, sabiamente
de una forma cristiana, Señor, a su familia. Oramos, Señor, por la mamá, la hermana y la sobrina de la hermana Flor. Están contagiados de COVID, Señor. Oramos por salvación de ellos y sanidad. Oramos, Padre, para que tú extiendas tu gracia, tu misericordia, que tú, Señor, Padre, que eres todopoderoso, lleno, Señor, de gracia, lleno de misericordia, Padre. Tú, Señor, extiendas tu mano y hagas, Señor, tu propósito en esta familia, Señor. Da valentía a nuestra hermana Flor, Señor, para que pueda orar con ellos, para que se pueda doler con su familia, para que pueda, Señor, hablar palabras de salvación, Señor, para ella, Señor, para su mamá, hermana y sobrina. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, Señor. Oramos por la familia de nuestra hermana Graciela, Señor. Oramos, Señor, porque, Padre, así, Señor, como le acontece a ella, nos acontece a todos. Una familia, Señor, que no te honra. Una familia, Señor, que no está, Señor, humillada a tus pies. Todos tenemos, Señor, familiares, Señor, que no están en ti. Oramos, Señor, por la familia de Graciela, por sus hijos, Padre. Oramos, Señor, por nuestras propias familias, para que tú, Señor, siendo tan grande y poderoso, Señor, tú siendo, Señor, ese Dios, Señor, que se goza salvando, Señor, a los pecadores, que se goza haciendo su voluntad de salvar a los pecadores, extiendas gracia y misericordia, Señor, para atraer, Señor, con tu gracia irresistible, Señor, a nuestra familia inconversa. Te lo pedimos en el nombre de Cristo y te damos gracias porque tenemos también familiares que están en ti, Señor. Hermanos en Cristo, Señor, que no solamente son nuestra familia, Señor, en sangre, sino son sobre todo nuestra familia espiritual. Nos gozamos y te damos gracias, Señor, por extender, Señor, tu reino, extender, Señor, tu propósito, el Evangelio en nuestra casa, Señor. Gracias, Señor, porque vemos, Padre, cómo tú, Señor, no solamente nos salvaste a nosotros, sino tú estás salvando a los nuestros, a nuestra familia que tanto amamos, Señor. Gracias, Padre, por tu gran bendición. Gracias por tu providencia. Oramos, Señor, y te damos gracias porque, Señor, tú has sido fiel, tú lo has cumplido, Señor, y hemos podido ver tu mano de poderosa, Señor, proveyendo a las necesidades de la congregación. Te pedimos, Señor, que sigas bendiciendo, Señor, a cada familia, a cada hermano, a cada hermana, a cada negocio, Señor, para que podamos, Señor, en base a la prosperidad que tú, Señor, nos das, en base a la economía, Señor, que tú nos das, porque si tenemos la economía que tenemos, Señor, es porque tú lo quieres así, pero que nosotros recordemos, Señor, que siendo cualquiera la condición económica que tenemos, Padre, nosotros somos simple y sencillamente administradores, Señor, de lo que tú nos das, Señor. Gracias, Padre, porque provees, Señor, y suples las necesidades de cada uno de nosotros. Porque tenemos alimento, Señor, porque tenemos techo, porque tenemos vestido, Señor. Gracias, Señor, por cumplir tu promesa, Señor. Gracias. Te pedimos, Señor, que pongas en nosotros un corazón de amor, Señor, un corazón responsable, Padre, y que podamos, Señor, dar con libertad, Señor, con alegría, Señor, con amor, nuestra ofrenda, Padre. La ponemos delante de ti, Señor, a pesar de las circunstancias difíciles que pueda haber, Señor, para hacer llegar esa ofrenda, Señor. Nosotros la damos, Señor, y la conservamos para que en el momento de que tú lo dispongas, Padre, podamos, Señor, de nuevo estar congregados y estar depositando, Señor, en el momento de la alabanza, en el momento de la adoración, nuestra ofrenda, Señor. Gracias, Padre, porque tenemos sustento, Señor, porque tenemos, Señor, todo de tu mano preciosa. Pero oramos, Señor, por aquellos que están en necesidad, por hermanos, Señor, que están perdiendo trabajo, Señor, por hermanas, Señor, que están pasando momentos difíciles. Padre, te pedimos, Señor, que tú los ayudes, pero entendemos que tú tomas a tu iglesia como el medio, Padre, que tú utilizas para ayudar, Señor, a los tuyos. Por eso, Padre, haznos sensibles, Señor, a la necesidad de nuestros hermanos, que podamos, Señor, llamarles, para que podamos ver, Señor, si necesitan algo, y que ellos también tengan la humildad, Señor, de dejarse ayudar, Padre. Porque cuando uno, Señor, no recibe, Padre, la bendición de un hermano, está reflejando, Señor, que no está entendiendo, Señor, que no viene de un hermano, viene de ti, Señor, viene de ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias por permitirnos este tiempo. Gracias por permitirnos orar y pedirte, Padre,
que tú extiendas tu gracia y misericordia en toda necesidad, Señor. Oramos, Padre, por Iris y Abigail Coronel, hijas de nuestra hermana Norma, Señor, y oramos por salvación de ellas, Padre, en el nombre de Cristo. Pero, Señor, oramos también para que tú abras nuestros corazones y podamos entender tu santa palabra. Señor, gracias por este estudio, gracias, Señor, por lo que se ha predicado. Señor, gracias, Señor, porque cada día vamos avanzando, Señor. Dispón nuestro corazón, Señor. Es tu palabra lo que vamos a escuchar. Padre, Señor, no somos dignos, Señor, de ella. No somos dignos, Señor, de esto. Somos imperfectos, Padre, pero nos acercamos a través de la obra de Cristo, Señor. Caminamos a través de la obra de Cristo y entendemos que podemos tener la mente de Cristo para discernir la palabra, porque tú, por tu gracia, has puesto tu Santo Espíritu en nosotros para poder entender la palabra y para poder vivir la palabra. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos y glorificamos y te damos tantas gracias, Señor. En el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues les pido por favor que vayamos a Mateo 13:51. Mateo 13:51. Y estoy gozoso, hermanos, porque estamos terminando la última parábola del discurso parabólico de Mateo 13, el discurso de nuestro Señor, donde a través de las parábolas enseña a sus discípulos las verdades ocultas, los secretos del reino de los cielos para los tiempos postreros. Es una bendición, es una maravilla esto que hemos estado estudiando, descubriendo y entendiendo. Mateo 13:51. ¿Me acompañas? Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. No sé, hermano, cuánto tiempo llevo dando clases y clases bíblicas. La realidad, y tú lo sabes, realmente una verdadera clase bíblica, probablemente la empecé a dar hace 3 años y medio, probablemente un poco más. Pero sin embargo me he dado cuenta que en el momento de interactuar con los hermanos, en el momento de estar dando esa clase, esa cátedra, si lo queremos llamar así, llega un momento al final donde le preguntas a los hermanos que están ahí tomando la clase, ¿entendieron lo que les dije? ¿Entendieron la enseñanza del día de hoy? Incluso recuerdo que el jueves pasado, después de la enseñanza que tuvimos del Espíritu Santo, de nuestra confesión de fe, nos quedamos un buen rato, creo que 1 hora, después terminamos como a las 9:30 o un poco más tarde, 9:30 de la noche, con hermanos que estaban preguntando y que tenían inquietudes. Y siempre después de dar esa clase, de dar esa enseñanza, la responsabilidad del maestro es preguntarle a esos que están recibiendo la enseñanza, ¿tienen alguna duda? Y la realidad, hermano, es que me ha pasado que cuando uno les pregunta, ¿tienen alguna duda? Pueden pasar 3 cosas en base a la actitud que toman las personas que están tomando esa clase, los discípulos, los alumnos. Una, no dicen nada. Simple y sencillamente se quedan callados. Eso es un poquito difícil de interpretar, porque puede uno decir, ¿sabes qué? Se quedan callados, puede pasar estas 3 cosas. Una, entendieron perfectamente bien y no tienen dudas. 2, no entendieron nada. No entendieron nada. O 3, tienen dudas, pero tienen pena por preguntar. Hermanos, el tener dudas acerca de la palabra de Dios no es malo. Es más, te puedo decir que es bueno. ¿Por qué? Porque nunca uno dejará de tener dudas. Nunca llegaremos a comprender la palabra en su totalidad. Aun cuando estemos en gloria, nosotros seguiremos aprendiendo, seguiremos siendo discípulos, aprendices de la gloria de Dios. Tener dudas no es malo. El problema es no preguntar. Aún el mismo Juan el Bautista, él tuvo dudas. Él tuvo dudas si realmente Jesucristo era el Mesías prometido y mandó desde la cárcel a 2 discípulos para preguntarle al Señor Jesucristo si era realmente el Mesías o habría que esperar a otro. Mas, sin embargo,
Juan el Bautista, ante su duda, hizo lo más correcto que puede hacer un cristiano que tiene dudas: preguntarle al Señor. Preguntarle al Señor. El Señor responde. Y la palabra de Dios dice en Santiago que si uno tiene falta de sabiduría, vaya a Dios y pregúntele, ore, consúltele a Él y Él contestará sin reproche, sin regaño. ¿Por qué? Porque Él nos está instruyendo y nosotros podemos tener muchas dudas en la vida. En esta parte de este pasaje maravilloso de Mateo 13, nos damos cuenta que el Señor Jesucristo hace lo que debe de hacer todo buen maestro. Él es el maestro de maestros y quiere confirmar si realmente toda la enseñanza parabólica, esas siete parábolas que les enseñó nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, fueron entendidas por los discípulos. Él les lanza una pregunta crucial. ¿Habéis entendido todas estas cosas? ¿Habéis entendido todas estas cosas? ¿Habéis entendido estas 7 parábolas que hablan acerca de los tiempos postreros? ¿De cómo se manifestará el reino de Dios en los tiempos postreros? ¿Habéis entendido esto? Es sumamente importante para mí. Yo veo ahí ese compromiso del Señor. Veo en el Señor una preocupación de que realmente los discípulos hayan entendido algo sumamente importante que tenían que propagar, que tenían que enseñar, que tenían que vivir. Era necesario que ellos entendieran. Ahora, muchos teólogos, hermano, tienen posiciones, hermana, de que esta sección que estamos estudiando el día de hoy, que vamos a predicar, el versículo 51 y 52 de Mateo 13, no es una parábola, es un símil, ellos dicen. Mas, sin embargo, en mi posición, yo considero que es una parábola. ¿Por qué? Porque tiene todos los aspectos de una parábola. Por favor, ve el versículo 51 y 52. Ahí encontramos la expresión, dice en el 52, porque es todo escriba, docto en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia. Está hablando de una similitud al reino de los cielos. Está hablando de personajes, de un escriba, de uno que tiene doctorado, que es docto, de un padre de familia. Tenemos elementos que nos pueden decir que esto realmente es una parábola. Entonces, hermano, no solamente son 7 parábolas en Mateo 13, sino tenemos una octava parábola que habla del reino de los cielos, que habla de algo que es semejante al reino de los cielos. Eso es muy importante de entender. Entonces, a través de esta parábola, de la octava parábola, veremos 3 aspectos que muestran que somos los más aptos para llevar el mensaje de Jesucristo. Veremos entonces 3 aspectos a través de esta octava parábola que nos muestran que somos los seres más aptos para llevar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Primero vamos a ver la pregunta. Segundo, la confirmación. Tercero, la proclamación. Veamos primero la pregunta. Hermanos, hemos estado estudiando y nos dimos cuenta que están en una casa. El Señor Jesucristo está con sus discípulos. Y esa casa se convierte en un aula de enseñanza de cosas elevadas espirituales, las más elevadas en ese momento. El maestro de maestros estaba dando una cátedra magistral, estaba revelando verdades ocultas acerca del reino de Dios en los postreros días, en los tiempos futuros, que incluso, hermano, hemos entendido que eran tiempos, que son tiempos que estamos viviendo hoy. El Señor Jesucristo hace 2000 años estaba enseñándole a sus discípulos en esa casa realidades del reino de Dios que los hombres del Antiguo Testamento no entendían ni vieron. Pero sin embargo, los discípulos hace 2000 años entendieron y fueron enseñados de realidades que hoy estamos viviendo en el reino de Dios, en la iglesia. Eso, hermanos, era una gran enseñanza. Y en medio de esa gran enseñanza, es más, al final de esa gran enseñanza, el Señor lanza la pregunta que todo maestro al final de su cátedra tiene que hacer. Versículo 51, Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas?
entendido. Esa palabra, hermanos, en el griego es literalmente atar cabos. O sea, ustedes entendieron y tomaron el hilo de la primera parábola, la segunda parábola, como cuando agarras un collar que estás armándolo con piezas, que estás armándolo con gemas preciosas y que metes la primera, la segunda, la tercera, o como un eslabón, una cadena que tiene una continuidad. Ustedes ataron cabos, entendieron realmente lo que les enseñé. El Señor estaba comprometido. El Señor les había enseñado con exactitud, mas sin embargo, Él necesitaba saber si esos que iban a ser sus heraldos, si esos que iban a ser sus pregoneros, esos que iban a llevar el mensaje del Evangelio, realmente habían entendido el mensaje para llevarlo con exactitud. El Señor no podría continuar si ellos no hubieran entendido. Ahora, el Señor Jesucristo les pregunta, ¿habéis entendido todas estas cosas? No es que simple y sencillamente hayan entendido algo. No es que simple y sencillamente dijera alguno, le dijera a otro apóstol, ¿sabes qué? Le entendí el primero, le entendí el segundo, pero el tercero no. Pero ¿sabes qué? Afuera del salón, ahí platicamos y a ver si tú le entiendes. Y si no, pues ahí lo dejamos. No, tendrían que entender todas las cosas, todas las cosas. No podían dejar las cosas en tela de duda. No podrían dejar las cosas. No podría haber lagunas en su entendimiento porque simple y sencillamente, hermanos, un mal entendimiento de las cosas provoca una mala enseñanza de las cosas. Todo maestro sabe que para enseñar bien, tiene que entender bien. Ellos iban a ser los maestros del Nuevo Testamento. Ellos iban a ser los pregoneros del Evangelio y tenían que entender bien, ser instruidos de una forma correcta para poder llevar el mensaje de una forma correcta. Era necesario eso. Y por eso la dedicación, el amor, el cuidado de nuestro Señor Jesucristo que les dice en el versículo 51, ¿habéis entendido todas estas cosas? No una parte. Ataron los cabos de cada parábola que muestra la realidad del reino de los cielos en el tiempo postrero. Todas estas cosas comprenden, hermano, 7 parábolas. 7 parábolas donde el Señor Jesucristo quería que ellos entendieran realidades espirituales. Quería que ellos entendieran y en el momento que les dice, entendieron todas estas cosas, entendieron que el Evangelio se va a propagar y que va a haber 4 tipos de tierras, pero solamente una sola tierra va a ser la que va a recibir el Evangelio y va a dar fruto para mi gloria. Entendieron que el mal y el bien van a crecer y que ustedes no lo pueden impedir. No se sorprendan en el momento de que empiezan a ver que crece el trigo y la cizaña a la par. Pero entendieron también que llegará un momento donde vendrá los ángeles y arrancarán todo eso y yo juzgaré a las naciones. Entendieron que el reino será de gran influencia, que aunque el mal crezca, también el reino crecerá y permeará en mucho en este mundo. ¿Entienden esas cosas? ¿Han entendido el mensaje? ¿Han ligado las 7 parábolas? ¿Realmente entendieron todas estas cosas? No puedo avanzar si no entienden. No puedo avanzar. Y yo sé, hermano, que a lo mejor estás diciendo, ¿realmente el Señor Jesucristo se cuestionó eso en su mente, en su corazón? Pero hermano, todo buen maestro lo hace. Aún el Señor Jesucristo tuvo que repetir enseñanza tras enseñanza, tener paciencia con esos discípulos, porque eran necios, porque eran tardos. Pero sin embargo, la paciencia del buen maestro, la paciencia de aquel que los había seleccionado, porque ellos, el Señor Jesucristo les dice, yo los escogí. Ustedes no me escogieron a mí. Y la selección del Señor es contundente, hermano. Cuando el Señor Jesucristo escoge a alguien para que lleve su propósito, para que lleve su mensaje, hermano, el Señor tendrá la paciencia, la continuidad, la contundencia de hacerle ver la realidad a ese corazón, sea cual sea. El Señor les pregunta, ¿entendieron esto? Necesito saber si lo entienden para continuar, para proclamar algo.
para ustedes. Pero ahora veamos, hermano, el segundo encabezado, el segundo aspecto. Y el segundo es la confirmación. Vimos la pregunta. Ahora vamos a ver la confirmación, versículo 51. Y al final del 51, ahí está la respuesta que uno dice, wow, o sea, realmente sí. Ve el versículo 51. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Sí entendimos. Sí entendimos. Hermano, hermana, esto es espectacular. Uno dice, ¿cómo es posible? A veces uno puede pasar, hermanos, en este pasaje de Mateo 13 toda la vida y no comprender la riqueza. Mas, sin embargo, hermanos, debemos de confiar que el maestro de maestros era el que les estaba enseñando. Yo puedo enseñarles, hermano, pero no soy perfecto. Aún puedo yo atorarme en muchísimas cosas. Muchas veces me han dicho, pastor, no le entendí. Y eso para mí, hermano, es de gran bendición porque digo, algo tengo que hacer para corregir, algo tengo que hacer para ser más claro, algo tengo que hacer, pero valoro mucho que vengas y me lo digas, que no has entendido. Y pasaremos tiempo para poder entender esta riqueza espiritual. Mas, sin embargo, los discípulos, hermano, dijeron contundentemente, sí, Señor, sí entendimos todo. En esa casa, hermano, había discípulos que habían entendido todo, todo. Hermanos, si simple y sencillamente trasladamos esa casa ahora a un salón de clases de secundaria, te aseguro que hubiera existido ahí un montón de muchachos que se hubieran mofado de los que contestaron que sí. ¿Cómo es posible que digas que sí entendiste? Eso simple y sencillamente es arrogancia. Ay, sí, bájale tantito, ya sabes cómo somos. Mas, sin embargo, hermanos, todos dijeron sí. Ellos dijeron que sí. Y el Señor Jesucristo, hermano, comprendió que a pesar de que sus corazones no eran perfectos, que a pesar de que incluso dieron indicios futuros de que no habían entendido, porque si vamos al punto de que Jesucristo les estaba diciendo que había control absoluto en el reino, que había situaciones que se iban a presentar difíciles, que la maldad iba a crecer y que incluso la violencia en contra de ellos iba a levantarse tanto al punto de que los iban a matar por predicar el evangelio que Cristo les enseñó. Ellos, al haber entendido en plenitud, no hubieran negado a nuestro Señor Jesucristo. Pedro negó a nuestro Señor Jesucristo, pero no solamente él, sino también los demás discípulos. Huyeron ante la realidad de Cristo, que Cristo les dijo, va a haber violencia y la cizaña, el mal va a crecer y va a impactarlos. Mas, sin embargo, hermanos, debemos de considerar no solamente el hecho de que ellos negaron a nuestro Señor Jesucristo, sino que también dieron la vida por nuestro Señor Jesucristo. A pesar de que su entendimiento no fue completo de las cosas que les había enseñado nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo no estaba viendo su circunstancia, no estaba viendo su entendimiento, sino estaba viendo el propósito de Él en ellos. Muchas veces hemos escuchado que Cristo no ve la persona, sino ve lo que va a hacer con esa persona. Y nuestro Señor Jesucristo estaba confiado de que ellos manifestarían un entendimiento pleno de las enseñanzas del reino en un futuro. Los apóstoles realmente habían entendido. Realmente habían entendido. Y el Señor Jesucristo lo aceptó así. Porque si no hubiera sido así, hermanos, el versículo 52, la declaración del versículo 52 no hubiera venido. El Señor es omnisciente. El Señor conocía sus corazones. Si no hubieran entendido nada, no continúa y reembobina la enseñanza. Se regresa a la primer parábola, borra el pizarrón, le dice, a ver, otra vez, parábola 1, parábola del sembrador, y empieza otra vez con palitos y bolitas, si quieres verlo así, pero el Señor tuviera tenido paciencia porque eran sus heraldos, eran sus discípulos, y el Señor los amaba y los había escogido, no por aptos, sino porque Él iba a poner su promesa en ellos. El Señor Jesucristo quiere que se comprometan con la enseñanza. Porque déjame decirte una cosa, hermanos. Déjenme decirles una cosa, entender es vivir.
Y quiero que centres tu corazón en esto que te estoy diciendo. Entender es vivir. No solamente es tener teoría en el corazón, no solamente es conocer la palabra, sino es vivir la palabra. La mayor manifestación del entendimiento de la palabra de Dios es una vida humillada delante de esa realidad. Hermanos, el entendimiento no es decir, entiendo toda la palabra, conozco toda la palabra, sino vivir a la luz de esa palabra. Eso es realmente el entendimiento. Y a eso, sí, hermanos, nos vamos a enfocar. Quiero que pongas ese énfasis. La realidad es que el entendimiento de los discípulos estaba lejano, no era perfecto. Mas, sin embargo, la obra del Espíritu Santo obraría en ellos aún cuando nuestro Señor Jesucristo partiera, porque era necesario que ese consolador, nuestro primer consolador, nuestro Señor Jesucristo, ascendiera al cielo y ocupara el trono de gloria. Pero era conveniente que se fuera porque mandaría al segundo consolador, al Espíritu Santo, al Paracleto, al que sería la punta de lanza, el acompañante, el que fortalecería, el que incluso enseñaría aún más realidades del reino de Dios. Los discípulos estaban siendo capacitados por nuestro Señor Jesucristo. Era necesario que entendieran esas realidades. Pero aún cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió a gloria para ser coronado y estar ahí como rey, mandaría al Espíritu Santo para enseñarles aún más realidades del Evangelio. Si me acompañas en Juan 15:26, vemos esa realidad. Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo daría testimonio del Rey del reino. El Espíritu Santo daría testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa revelación vendría en el momento del Pentecostés, cuando los apóstoles estaban ahí esperando la promesa del Rey. Vendrá el Espíritu Santo a mostrar la realidad del Evangelio, la realidad del reino más abundante, aún más para que los apóstoles fueran capacitados y valientemente fueran y predicaran el Evangelio a toda nación. Jesús aceptó como auténtica la respuesta de los discípulos. No era perfecta, pero era sincera. No era perfecta. Hermanos, porque no somos perfectos, pero sí podemos ser sinceros. Sí podemos ser sinceros. Sí podemos ser sinceros. Como te decía en el versículo 52, el Señor Jesucristo acepta como real la confesión de los discípulos. Sí entendimos, Señor. Ven el versículo 52. Él les dijo, por eso, porque entendieron y les creo. Por eso. Todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia. Por eso, Jesús les dice, por lo tanto, esto ya lo superamos, entendieron. Ahora vamos a lo siguiente. Por lo tanto, por esta causa, por lo que entendieron, avancemos. Avancemos. Pero quiero que entiendan algo. Porque yo lo veo, hermano, en estas palabras del versículo 52, que el Señor Jesucristo les está diciendo de una forma profunda, la enseñanza tiene una responsabilidad, discípulos. La enseñanza tiene una responsabilidad de parte de ustedes, porque al que mucho se le confía, mucho se le demanda. Cuando el Señor Jesucristo predica el Evangelio, cuando el Señor Jesucristo predicó el Evangelio en Palestina, responsabilizó al pueblo de la enseñanza. Responsabilizó a ese pueblo que se le dio el Evangelio, que se le ministró, que hizo milagros, sanidades. El Señor Jesucristo extendió su gracia, extendió su enseñanza en esos pueblos. Pero cuando esos pueblos fueron impenitentes y desecharon al Señor Jesucristo, ellos eran responsables de no haber vivido a la luz de esa realidad, de esa palabra. Cuando el Señor Jesucristo nos enseña, nos responsabiliza. Y hay una responsabilidad de parte de los discípulos. Ellos habían entendido y si entienden, son responsables de vivir esa palabra.
si tú dices entender la palabra a plenitud, si tú dices que eres un experto, una experta en la palabra de Dios, tienes una gran responsabilidad de vivir la palabra. Porque el Señor, más allá de cerciorarse de que sus discípulos comprendieran sus enseñanzas, el Señor quería que pasaran de la comprensión a la responsabilidad, a vivirlo. Eso es realmente lo que es una persona que entiende la palabra. Ahora el Señor, para explicarles esta gran verdad, les enseña la última parábola del reino en el capítulo 13, la octava. Aquí tenemos la octava parábola. Escucha, versículo 52. Y les dijo, por esto, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Cosas viejas. Tenemos ahí a un escriba. Y dice el Señor, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia. ¿Qué es un escriba? Y creo que muchos de ustedes ya lo saben, ya lo sabemos. Era una persona que era utilizada por la voluntad de Dios. Era un personaje que era utilizado para poder escribir los oráculos de Dios. Ahora el Señor utiliza a un escriba, otro personaje tan conocido en ese momento. Porque recordemos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, cuando hace las parábolas, utiliza personajes y ámbitos totalmente reconocibles, totalmente reconocibles. Recordemos a esa mujer amasando el pan, recordemos a ese sembrador esparciendo la semilla, recordemos ese labrador, ese que cosechaba la semilla de mostaza. Eran cosas que los discípulos podían identificar perfectamente. Y un escriba no era un hombre desconocido en medio de la cultura en Palestina, en medio de la cultura de los discípulos. Estos hombres, estos escribas, eran hombres nobles que estaban bajo el liderazgo de Esdras, si lo vemos en el Antiguo Testamento. Como podemos ver en el Antiguo Testamento, existían ya los escribas. Su propósito era preservar la ley de Jehová, estudiar la palabra de Dios y explicar la palabra de Dios al pueblo de una forma fidedigna. Esos escribas del Antiguo Testamento fueron hombres nobles, hombres que realmente respetaron la palabra de Dios, preservaban la palabra de Dios, predicaban con exactitud la palabra de Dios y exhortaban al pueblo a vivir bajo la luz de esa palabra, de la palabra del Señor. Pero al pasar los años, muchos consideran que los 400 años de silencio que tú conoces a qué nos referimos, ese oficio se alteró, se distorsionó. Esos escribas que se les había delegado la palabra de Dios, dejaron de honrar la palabra de Dios y comenzaron a alterar la palabra de Dios para meter sus interpretaciones personales. Empezaron a hacer de la palabra de Dios un negocio personal. Empezaron a alterar la palabra y el pueblo empezó a ser enseñado de una forma incorrecta. Y cuando el pueblo es enseñado de una forma incorrecta, si se les enseña la palabra de Dios de una forma incorrecta, la vida del pueblo empieza a ser incorrecta delante de Dios. Una enseñanza incorrecta lleva a una vida incorrecta. Y esto es lo que pasó con los escribas, con los fariseos. Alteraron la palabra de Dios, hicieron de ella un negocio, crearon sus propias doctrinas y las vendían y las promocionaban como si Dios las hubiera enseñado. A ese punto había llegado los escribas. Pero Jesús les dice ahora a sus discípulos, ahora los verdaderos escribas del reino de Dios son ustedes. Ustedes regresarán a ser esos escribas que van a llevar la palabra de una forma correcta, pero no solamente van a llevar la palabra de una forma correcta, sino vivirán la palabra de una forma correcta. Toda mala enseñanza que en ese momento los escribas daban permeaba en sus propias vidas. Eran hombres adúlteros, eran hombres codiciosos, eran codiciosos de ganancias deshonestas, eran hombres que burlaban a las jovencitas, burlaban
burlaban a las mujeres viudas. Eran hombres perversos porque habían alterado la palabra de Dios, porque ya no vivían la palabra de Dios como tenía que ser. Pero ahora Jesucristo les dice a sus discípulos, ustedes son los nuevos escribas, ustedes son los nuevos aprendices, los nuevos aprendices. Escriba, hermano, hermana, no quiero omitir este detalle, es aprendiz, aprendiz de la palabra de Dios. Un escriba no estaba para alterar la palabra de Dios, sino aprender de ella y transmitirlo tal cual. Escriba es un aprendiz, pero ahora le está diciendo a sus discípulos, ustedes son los nuevos aprendices. Pero no solamente tendrían que aprender. Y pon atención a esto, ve, esto es hermoso, por eso escudriñar la palabra, palabra por palabra, versículo por versículo, teniendo amor en la relación entre las palabras, uno encuentra gemas maravillosas, hermano. Y fíjate la expresión ahí en el 52, y les dijo, por eso todo escriba docto, docto. Escriba es aprendiz. Docto, la palabra docto en el griego es mateteu. Esto quiere decir discípulo. Jesús les dice, por eso todo aprendiz de la palabra de Dios, quiero que puedas ver esta realidad. Esta realidad. Es como si el Señor Jesucristo les dijera, tú debes de ser un aprendiz discípulo. Y algunos dirán, ¿qué está diciendo Raimundo? Porque doctor se oye como a doctorado. Porque doctor se oye más allá de aprendiz, sino un nivel superior de ¿cómo se llama? De discipulado. Un nivel mayor, así como dicen primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura, doctorado y demás niveles que tiene una persona cuando se prepara. El Señor Jesucristo está utilizando aquí la palabra docto, pero la palabra docto es discípulo. Y discípulo, hermanos, va mucho más allá. Escucha esto. Discípulo va mucho más allá de conocer. Un aprendiz de carpintería aprende la carpintería y aprende a hacer buenos muebles y tiene un maestro que le enseña y él termina siendo aprendiz de carpintería. Pero simple y sencillamente es eso. Terminó siendo carpintero porque es un aprendiz. Pero un discípulo no solamente llega al grado de conocer la enseñanza de su maestro, sino es discipulado en la vida. Un discípulo no solamente conoce, no solamente tiene conocimiento para hacer. Un discípulo tiene el conocimiento para hacer. Un aprendiz tiene el conocimiento para hacer. Un discípulo tiene el conocimiento para ser. Y Jesucristo les está diciendo, ahora ustedes tienen el conocimiento, no solamente para hacer, sino para ser. Eso es un escriba docto en el reino de los cielos. ¿Te das cuenta? El reino de los cielos tiene sus discípulos. El reino de los cielos tiene sus discípulos. Y así como en el Antiguo Testamento había discípulos del Señor que fueron enseñados en la palabra, ahora el reino de los cielos, esos discípulos serían discipulados en ese reino, no solamente para llevar el mensaje del reino, sino para vivir el mensaje del reino. Esto es sumamente importante, hermanos. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento aquellos que recibieron la palabra de Dios, aquellos hombres que recibieron la verdad de Jehová, aquellos hombres de Dios que decían, así dice el Señor, esos profetas del Antiguo Testamento vivieron la palabra de Dios. No solamente, hermanos, llevaron los oráculos de Dios, sino vivían a la luz de los oráculos de Dios. Tenemos hombres como Isaías, ejemplo entre su pueblo. Un hombre ejemplar en medio de su pueblo, tan humilde que reconoció que era inmundo de labios, que no era digno de llevar la palabra de Jehová, pero el Señor cauterizó sus labios con un carbón encendido
para llevar el evangelio. Pero no solamente llevaba el evangelio, hermano, llevaba las promesas del reino, sino las vivía. Pero llegó un tiempo, hermanos, donde aquellos que tenían que llevar la palabra de Dios y enseñar la palabra de Dios, ya no vivían la palabra de Dios. Esos escribas y fariseos se habían olvidado de que no eran simple y sencillamente aprendices, sino que tenían que ser discípulos. Un discípulo vive la palabra. Un aprendiz simple y sencillamente se la sabe de memoria. La puede enseñar, pero no la puede vivir. Esa es la gran diferencia. Los que son del reino de los cielos, los que estaban siendo discipulados en esa habitación, serían hombres que no solamente conocerían la plenitud del evangelio, habían conocido aspectos del reino que no habían sido manifestados, estaban maravillados, pero Jesucristo les dice, quiero que se responsabilicen, vívanlo, vívanlo para mi gloria. Un excelente pastor y teólogo en alguna ocasión dijo esto, Warren Beasley. Los escribas hacían hincapié en el aprendizaje, pero los discípulos hacen hincapié en la vida. Los discípulos hacen hincapié en la vida. Y de hacer discípulos no implica que te sepas de memoria la Biblia. Ir a ser discípulos es vivir lo que dice la palabra de Dios. Ahora estos hombres serían distintos. El Señor Jesucristo les está diciendo, ahora vívalo, proclámenlo. Porque déjame decirte una cosa, hermano, hermana, cuando tú tienes un entendimiento del evangelio, cuando realmente el Espíritu Santo revela esa inmensidad del evangelio en tu corazón, cuando explota tu mente con la palabra, en ese momento estás dispuesto a dar tu vida por él. Por esa palabra estás dispuesto a dar tu vida. Muchos hombres pueden decir que predican la palabra, pero cuando están forzados y su vida está en riesgo, simple y sencillamente la niegan. Tú como cristiano debes de decidir entre ser solo un maestro de la ley o un discípulo de Jesucristo. Los discípulos de Cristo son conocedores de la palabra de Dios, pero más allá de ello, viven la palabra de Dios. Un discípulo se ve por vida, no por conocimiento. Los discípulos de Cristo son hacedores de la palabra. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándolos a vosotros mismos. Cuando una persona, hermano, simple y sencillamente conoce la Biblia, pero no vive la Biblia, no transmite la Biblia por sus poros, por su forma de ser, no transmite la Biblia de esa forma, está cayendo en un engaño, se está autoengañando, porque la Biblia transforma aún cada molécula de nuestro ser. Aunque somos imperfectos, el Señor Jesucristo, hermanos, les creyó a sus discípulos. Porque no eran ellos, era Él en ellos. ¿Conocen la palabra? No la distorsionen, no la distorsionan los discípulos, los verdaderos discípulos. Y viven la palabra de Dios. Segunda Timoteo 2:15 dice, procurar con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y a mí me encanta este versículo. A lo mejor está diciendo algún hermano, alguna hermana, otra vez arroz, pastor, parece que no se sabe otro versículo. Pero hermano, a mí me impacta como Pablo le está diciendo a Timoteo. Dice, traza con rectitud, ortotomeo, corta con rectitud la palabra de verdad. No te distraigas, no te desvíes, no alteres la palabra. Trázala con rectitud. Usa bien la palabra de verdad. Pero en el contexto nos damos cuenta que no solamente era conocer el evangelio con rectitud, sino vivir el evangelio con esa misma rectitud. Timoteo fue exhortado a vivir una vida piadosa de ejemplo para la iglesia de Éfeso. No podemos olvidarnos que el conocimiento de la palabra es vivencia de la palabra. Ahora esos discípulos son aprendices. Unos auténticos escribas doctos en el reino de los cielos. Ellos ahora serían doctos, serían discípulos. Así como en la ley, así como en el Antiguo Testamento, el Señor tuvo
a sus profetas, ahora el Señor Jesucristo en esa habitación tendría a sus apóstoles, aquellos que ayudarían, aquellos que tomaría el Espíritu Santo para que el Nuevo Testamento fuera escrito. El creyente es un aprendiz, pero más allá de un aprendiz, hermanos, es un discípulo. Si la palabra de Dios no genera un cambio en ti, no entendiste nada. Y eso lo hace el Señor Jesucristo manifiesto cuando confronta a los escribas y fariseos, cuando les dice que ellos están tan sanos que no necesitan al doctor, porque el doctor vino para los enfermos. Y Jesucristo confronta a esos que se creían perfectos en la interpretación de la ley, pero Jesucristo de una forma magistral les dice, vayan y lean de nuevo la Biblia y descubran qué quiere decir misericordia quiero. No entendieron lo que es la Biblia, porque una persona que es un verdadero aprendiz, que se convierte en un verdadero discípulo de Cristo, entiende que la Biblia genera misericordia, no juicio. Ten por seguro que si no estudias la Biblia, no vas a saber cómo honrar a Dios. Si no estudias la Biblia, no vas a saber cómo honrar a Dios. Pero si estudias la Biblia y te humillas delante de esa realidad, vas a saber cómo vivir para la gloria de Dios. El tercer y último encabezado es la proclamación. Vimos primero la pregunta del Señor. Después vimos la confirmación, la respuesta de los discípulos. Ahora veamos la proclamación del Señor en medio de esta parábola del versículo 52. Versículo 52. Ve esto. Él les dijo, por esto todo escriba docto, por eso todo aprendiz, discípulo, en el reino de los cielos es semejante. Ahora, vean esto. Está dando un símil. Está diciendo ahora cómo estos escribas doctos tendrían que actuar. Ahora, cómo tendrían que proceder. Ahora, semejante a qué tienen que ser para poder aprovechar para la gloria de Cristo esa enseñanza con doctorado. A mí me encanta ver el doctor porque decía, bueno, esto parece doctorado y sí, y quiero ahondar un poquito más en eso porque si un cristiano dice que tiene doctorado, es porque vive la palabra. Eso es, no es de que ya pasó en el seminario quién sabe cuántos niveles y hasta se fue a Estados Unidos y estuvo allá 3 años estudiando divinidades. Gloria a Dios por eso. Dios me permita en algún momento avanzar. Es una maravilla eso, es una gran bendición. Pero el verdadero doctorado de un teólogo, el verdadero doctorado de un discípulo, de un aprendiz, es vivir la palabra de Dios. Ahora, ese aprendiz debe de imitar a alguien. Debe de hacer algo similar a. Y es lo que está diciendo el Señor en el versículo 52. Es semejante a un padre de familia, escucha esto, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Son doctos. Estos discípulos, estos que estaban aprendiendo las verdades del reino, ahora tendrían que imitar el carácter de un padre preocupado por su familia. Los apóstoles ahora tendrían que ser fieles mayordomos. Ahí encontramos otra vez esa definición. Mayordomos, supervisores de algo que no era de ellos, porque esa sabiduría, esa voluntad, ese poder no era de ellos, sino era del maestro que les estaba enseñando, de nuestro Señor Jesucristo. Ahora ellos tenían que ser como un padre de familia, un buen administrador, un buen mayordomo que tuviera cuidado de su familia, Ese padre de familia era responsable de suplir, escucha esto, porque creo que lo entendemos todavía en nuestra cultura mexicana, pero en la cultura hebrea, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, un padre de familia era responsable de suplir todas las necesidades de su casa. Si tenía una gran cantidad de hijos, él era el responsable de suplir
las necesidades de toda su casa, de su esposa y de su familia. Él tenía que administrar de una forma sabia el alimento, la ropa y todas las cosas necesarias. Tenía que sacar de su tesoro las cosas nuevas y las cosas viejas. Esto implica sabiduría. Esto implica saber administrar bien las cosas. Imagínate, hermano, porque lo que está diciendo el Señor Jesucristo para que podamos entender y para que pudieran entender los discípulos, ese padre de familia tenía un almacén. Y dentro del almacén tenía cosas viejas y cosas nuevas. Y aquí él, con sabiduría, tendría que decidir entre sacar esto viejo para que pueda ser consumido por su familia, aún en una condición buena, en una buena condición, porque no estamos hablando de que está podrido, no, está viejo, está añejo, pero sabía en qué momento dárselo a su familia para que lo aprovechara. Pero él también con sabiduría sacaría las cosas nuevas para dárselo o en ese momento guardarlo y empezar a considerar tanto lo bueno, lo viejo y lo nuevo como bueno, como prudente, como excelente para su familia. Creo que es fácil de entender. Un buen padre de familia es un buen administrador del almacén y procura darle lo mejor que es bueno, que es viejo y que es nuevo a su familia. Es lo que estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto? Los escribas judíos, hermanos, eran los maestros de la ley. Habían recibido la revelación del Antiguo Testamento para custodiar la verdad, pero ellos no atendieron las Escrituras. Y cuando vino nuestro Señor Jesucristo, simple y sencillamente por distorsionar la palabra de Dios, por alterar la palabra de Dios, por meter conceptos egoístas en la palabra de Dios, cuando vino el Mesías que proclamaba esa palabra que los escribas y fariseos tenían que defender, la habían alterado tanto, ya era tan egoísta su religión, que cuando llegó el Rey de Gloria, cuando llegó el Señor Jesucristo, en lugar de humillarse delante de la realidad de que Él era el Mesías, lo crucificaron y negaron al Señor Jesucristo. En el momento de que niegan al Señor Jesucristo, Mateo 12, en el momento de que llegan a decir incluso la blasfemia de que Él estaba potencializado por Satanás, en ese momento nuestro Señor Jesucristo decide cortar comunicación con ellos. Ya no va a haber revelación para ellos, ya no va a haber más revelación. Porque las cosas viejas buenas del Antiguo Testamento simple y sencillamente las alteraron para hacer las cosas nuevas, pero egoístas en base a su corazón egoísta. Y el Señor Jesucristo decide que ellos ya no iban a ser los administradores de su palabra. Les retira la palabra. Y la evidencia, hermano, es que en Mateo 13 el Señor Jesucristo decide hablar ahora por parábolas. Y les habla por parábolas que no entendieron. Y a partir de Mateo 13, hermano, hacia adelante, nunca más se dirige a ellos, sino solamente a esos aprendices, a esos discípulos, aquellos que habían entendido que realmente el que estaba enseñándoles era el Rey de Reyes y Señor de Señores. No negaron su gloria y el Señor Jesucristo, tomando su fe, les empieza a enseñar realidades que le fueron negadas a estos por egoístas. Pero el Señor Jesucristo pone un candado y les dice, la mejor forma de que ustedes sean fieles a lo que les estoy diciendo es que estén dispuestos a dar su vida por eso, a defenderlo y no alterarlo. Estos escribas que tenían que cuidar el Antiguo Testamento, esas cosas viejas del Antiguo Testamento. Y te digo, no porque eran malas, no porque estaban podridas, es que simple y sencillamente ese era el orden. Las cosas nuevas, las cosas viejas y las cosas nuevas. Simple y sencillamente ese tesoro ya no sería de ellos, sino ahora sería de los apóstoles. Ellos se encargarían de proclamar el Evangelio, pero se encargarían de tener ese equilibrio perfecto entre las cosas viejas del Antiguo Testamento y las cosas nuevas del Antiguo Testamento. Y el equilibrio era vivir eso, proclamar eso.
si iban a enseñar el Nuevo Testamento, porque ellos serían los que traerían la nueva revelación a través del Espíritu Santo, ellos tomarían el Antiguo Testamento como referencia. Y el Antiguo Testamento sería proyectado y entendido de mejor manera cuando el Nuevo Testamento viniera. Había un equilibrio y ellos tenían que ser sabios para llevar las realidades del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Esos son los aprendices, esos son los discípulos, esos son los heraldos del reino de Dios. Es tan difícil, hermano, ver cuando hay iglesias que dicen que no leen el Antiguo Testamento porque ya no están en ese pacto, sino están en el nuevo pacto. Y es cierto, estamos en el nuevo pacto, pero nunca la palabra de Dios, nunca este pasaje que es tan significativo está diciendo que simple y sencillamente las cosas viejas se tiran y el Antiguo Testamento se hace a un lado. No podríamos concebir el Nuevo Testamento si no tuviéramos el Antiguo Testamento. Y no podríamos concebir el Antiguo Testamento si no tuviéramos el Nuevo Testamento. Ahora estos sobres tendrían mayor plenitud. Y vaya que Isaías, los profetas mayores y menores tenían compromiso con la palabra de Dios. Pero estos privilegiados, estos discípulos del Señor Jesucristo, serían los que tendrían los dos conceptos. Tendrían las cosas viejas y las cosas nuevas para proclamarlos con valentía, dando su vida y dando testimonio de vida a la luz de ese evangelio. Quiero decirte una cosa. Los cristianos somos los más entendidos de la Biblia. Los cristianos somos los más entendidos de la Biblia. Los cristianos somos los más entendidos de la Biblia. Porque tenemos los dos. Tenemos en nuestro hogar, tenemos en nuestro almacén. Porque a fin de cuentas somos discípulos y tenemos en nuestro almacén el Antiguo y el Nuevo Testamento, y lo honramos como la palabra de Dios. Es difícil ver esta realidad, hermanos, pero un rabino judío no entiende la Biblia. Está clavado en el Antiguo Testamento, niega el Nuevo Testamento. Pero tristemente, hermanos, hay iglesias que están clavados en el Antiguo Testamento, no salen de ahí. Predican el Antiguo Testamento, no se meten para nada e incluso cuestionan a los que predican el Nuevo Testamento. Cuando realmente una concepción correcta, hermanos, de la palabra de Dios es considerar las dos cosas. Tenemos en nuestro almacén cosas viejas y cosas nuevas que con sabiduría tenemos que sacar a la verdad, tenemos que predicar, tenemos que enseñar. Los cristianos somos los que mejor entendemos por la promesa y la confesión, la proclamación que el Señor Jesucristo nos acaba de dar. Por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia. Administren la palabra de Dios, llévenla con valentía, vívanla. Pero si no estudias la Biblia, ¿cómo podría ser? Si no escudriñas la palabra de Dios, ¿cómo podría ser? Un judío, un rabino judío, hermano, no entiende su religión. Pero nosotros estamos obligados a entenderla y a vivirla. El día de ayer pasé un tiempo hermoso con una hermana de la congregación. Me llamó por teléfono y me decía, tengo muchas dudas, pastor. Y ¿sabes qué? Me entusiasmé mi corazón porque me di cuenta que ella estaba escudriñando la palabra y en el momento de que uno escudriña la palabra empiezan a salir dudas. Y su preocupación yo la sentí piadosa, una preocupación real que me preguntaba, bueno, ¿cómo debe de vivir un cristiano a la luz de los dos testamentos? O sea, ¿por qué nos congregamos el domingo, no el sábado? Cuando en el Antiguo Testamento dice sábado y aquí ahora dicen que es domingo, entonces, ¿qué es la realidad? Ella tenía una preocupación verdadera y tenía dudas, hermano, y pasamos buen tiempo por teléfono explicándole y explicándole. Y espero en el Señor poder ayudarle, haberle ayudado a su preocupación. Pero ¿sabes qué? Un verdadero discípulo tiene dudas y pregunta. Y todas esas cuestiones del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, la misma palabra de Dios y la enseñanza de los apóstoles fue suficiente para mostrarle que simple y sencillamente con sabiduría los dos tienen validez.
pero que de alguna forma la profecía del Señor, la enseñanza del Señor se trasladó ahora al Nuevo Testamento y que tenemos que vivir a la luz del Nuevo Testamento. Fue necesario, fue solamente, hermanos, de leer Gálatas 3, y los que han leído Gálatas 3 se han dado cuenta que eso habla de una transición maravillosa entre el judaísmo y al cristianismo, entre Abraham a Jesucristo. Había sabiduría en ese pasaje de Gálatas 3. Había la sabiduría que el Señor Jesucristo les dijo: ustedes van a ser como padres de familia, que a su familia, a su pueblo, a mi pueblo, le darán el alimento con sabiduría. No nieguen el Antiguo Testamento, no nieguen el Nuevo, sino que los dos se complementan para ser mi palabra. Hay un comentarista bíblico que se llama James Montgomery Boyce, teólogo presbiteriano, que me parece que murió en el 2000, pero fue un pastor durante 36 años en su iglesia, escritor bíblico, teólogo maravilloso. Pero quiero citarlo al final de esta predicación. Algunas secciones de la Biblia nos dan teología elevada. Otros nos hacen responder con gratitud a Dios. Pero las parábolas van más allá de las simples palabras y nos hacen preguntar si efectivamente se ha producido algún cambio en nuestra vida. Fin de la cita. Creo que la pregunta obligada en este momento, hermanos, es: ¿entendiste las parábolas? ¿Las entendiste? ¿Estuviste al pendiente? ¿Las entendiste realmente? Si las entendiste, hermano, vívelas. Si las entendiste, hermana, vívelas, porque ese es el reflejo de del verdadero entendimiento. Un discípulo no solamente conoce, sino vive la palabra de Dios. Pero si no las entendiste, hermanos, así como mi hermana que habló ayer y que estuvimos un buen tiempo por teléfono, ¿por qué no llamas? ¿Por qué no preguntas? ¿Por qué te quedas con dudas? ¿Cómo podrías ser buen administrador si no entendiste lo que tienes en tu granero? Pregunta. No es malo tener dudas. Lo que es malo es tenerlas y quedarse callados. Y más, hermanos, cuando hay disposición de enseñar. Cuando hay disposición de enseñar. Bendito Señor, gracias por las parábolas. Gracias porque fortalecen nuestro corazón y nos dan esperanza. Gracias, Señor, porque entendimos tus palabras. Gracias, Señor, porque ahora entendemos estos tiempos. Y vemos, Señor, que tú sigues legislando, que tú sigues en control, que tu reino avanza, que tu reino, Señor, sigue influenciando de una forma poderosa esta tierra que parece que la cizaña se está tragando al trigo. Pero, Señor, tenemos esperanza, Señor. Tenemos certeza, Señor, de lo que está pasando. Y por eso, Señor, seguimos adelante, proclamando el Evangelio, Señor, llevando la semilla, Padre, sin importarnos si es buena tierra o mala tierra, pero llevamos el Evangelio y llevamos, Señor, para que cuando caiga en buena tierra, dé fruto para gloria y honra tuya. Tenemos esperanza que un día regresarás y que todo esto cambiará, Señor, y que tu reino, Señor, será impuesto, Padre, en esta tierra en totalidad y todo reflejará la gloria del Rey. Gracias, Señor, porque entendemos que vendrá esa gran redada y que tú apartarás, Señor, y que muchos serán llamados, pero pocos serán escogidos, y que tú, Señor, manifestarás tu señorío y tu reino, Señor, en todo esto. Gracias, Señor, porque eso nos da esperanza. Gracias, Señor, porque es seguro, Padre, que los discípulos salieron con un corazón orientado. Los discípulos salieron con un corazón animado a pesar de su imperfección. Y el reflejo, Señor, fue años después, cuando ellos estuvieron dispuestos a dar su vida por ti, Señor. Qué mejor entendimiento del Evangelio
dar la vida por el Evangelio. Haznos así, Señor. Haznos así, Padre, que estemos dispuestos a dar nuestra vida, a darlo todo, Señor, para poseer el reino. Que estemos dispuestos a darte gloria y honra y alabanza sobre todas las cosas, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, qué bendición, y les pido que estemos al pendiente a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde tenemos el estudio con nuestro hermano Israel Villanueva. Les pido que estén allá al pendiente. Dios los bendiga. Muchas gracias, hermanos. Bendiciones, bendiciones.